Bueno, preparados porque venir a la iglesia es ¿qué? Prepararse para que Dios hable a nuestros corazones independiente de la circunstancia que estemos viviendo. No importa si es una circunstancia de tormentas, no importa si es una circunstancia de bendición, si tú estás bien en tu casa, todo te está haciendo, no pasa nada. ¿Listo? Para todos los tiempos es la palabra de Dios. Por eso les quiero invitar a que vayamos al libro de Génesis. Qué bonito ver aquí a Danielita. Nuevamente, bienvenida, mi niña. Tú eres de esta casa, ojo, por ahí te anotan en otra, ¿cómo se llama? En otra nómina. Tú eres de esta, eres prestada. ¿Sí o no? Dentro de unos años, entonces ya la iglesia va a tener aquí un cubículo que diga consejería del psicólogo. Entonces, aquí aconseja el pastor, ya aconseja la psicóloga. ¿Listo? Bueno. Llegué con una mañaca y verá que estábamos en el verso 27 que mi esposa me acuerdo tanto que dijo, y el 46, ¿no es cierto? Capítulo 20, y el 40 yo le dije, esa es harina de otro costal. Entonces, pero ya conocemos la historia, ¿no es cierto? Ya vimos que yo les decía que uno a veces considera que estos hombres que Dios llama son hombres súper especiales y tienen una cantidad de capacidades, de dones, tienen una cantidad de circunstancias que están muy lejos de alcanzar por nosotros, pero cuando uno empieza a escudriñar la palabra se da cuenta que son personas como nosotros, común y corriente, y esta familia sí que era común y corriente, definitivamente, ¿no es cierto? Se engañaba el uno al otro, ¿no es cierto? Entonces Isaac quiso engañar a Dios. Rebeca quiso engañar al viejito, ¿no es cierto? Jacob quiso engañar a todos. Y ellos van a terminar recibiendo exactamente lo mismo. Uno de los principios bíblicos es que eso que nosotros hacemos hoy, después los hijos terminan haciéndolo o terminan recibiendo eso. Y definitivamente lo que sucedió acá es que Isaac va a entrar en unas circunstancias de moldeo, de exprimirlo, porque él necesitaba eso. Jacob, ¿listo? Entonces en el verso 27, 46 dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma por mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué? Vean, ¿para qué? Quiero ver, esa es la segunda vez que ella tiene un alto grado de depresión, que la lleva ¿a qué? Al principio de suicidio. La segunda vez, la primera, cuando los tenían en la barriga que estaban peleando, ¿no es cierto? Y en esta vuelve y dice, ¿para qué quiero la vida? ¿Eso no es un intento de suicidio, por lo menos psicológico? ¿Sí o no? Para iniciar. Bien, esta mujer des en cuenta. Y nosotros quién sabe cuántas veces en un tiempo pasamos así, quién sabe cuántas veces tal vez alguien esté llegando a estas circunstancias. Es importante ver la palabra desde ese punto de vista. ¿Quiénes eran las hijas de Het? Las hijas de Het eran hijas de las cananitas. ¿Por qué aparece ese texto como si fuera algo diferente? Porque es que resulta que Esaú se había casado con las hijas de las cananitas. ¿Por qué hijas? Porque se había casado con varias. Era polígamo. Y eso, acá cuando Rebeca dice, me fastidia, ustedes ya se pueden imaginar la vida que estaba llevando Rebeca con unas hijas de Het que eran cananitas, o sea, ellos se caracterizaban mucho por la idolatría, por vivir una vida, podemos decirlo hoy, mundana. Entonces, ella quería que sus hijos fueran especiales, pero cuando Esaú tomó la decisión de tomar hijas de allá, se metió en problemas y vivir ahí era un fastidio. Ella misma lo dice, estoy fastidiada. Entonces, ¿qué dice acá? Donde usted, hijo Jacob, se case con una de ellas, ¿para qué quiero vivir? ¿Por qué? Porque conocía cómo se comportaba. No quería que le pasara a Jacob. Exactamente, ¿listo? La disculpa de Rebeca de enviar a Jacob a conseguir mujer
de su parentela, porque aquí lo está mandando a donde su hermano Labán. Labán era hermano de Rebeca y lo está mandando allá para que tome por esposa a una prima. Pero en esa época, como el genoma humano no estaba tan corrompido, Dios permitía estas circunstancias para que se ampliara la población mundial. Hoy en día no se permite, así de sencillo. Bueno, ¿para qué quiero vivir? Pues ya vemos, esta es la segunda vez que tiene tendencia suicida. Ahora sí, empecemos con el capítulo 28, verso 1 y 2. Si alguien desea leerlo, gracias. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan-Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma a ti mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Bien, entonces vemos nuevamente aquí en el 1, en las palabras que está diciendo Jacob, ahí se nota que fue engañado también. Fue engañado nuevamente por Rebeca, porque Isaac hace como si no estuviera pasando nada entre los hermanos. Y acuérdense que Esaú había declarado que si Jacob le daba papaya, lo volvía morraco, ¿sí o no? Le daba piso, dicen hoy en día. Lo mataba, así lo dijo, lo quiero matar. Eso lo sabía Rebeca, pero Isaac no lo sabía. Entonces, aquí lo que vemos es cómo Isaac, ¿qué le pudo haber dicho Rebeca? Lo mismo que está diciendo en el verso 46. Voy a mandar a tu hijo a donde mi hermano para que se case allá y consigamos. ¿Se dan cuenta? No le dijo todo lo que estaba sucediendo. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, porque Rebeca le dijo que le iba a mandar para allá. Entonces, venga, mi hijo, lo bendigo antes de que se vaya. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Exactamente lo mismo. ¿Por qué decía eso Isaac? Porque Isaac también había vivido las circunstancias con esas nueras ahí dentro de la casa. Las mismas circunstancias. Ni Rebeca ni Isaac estaban muy contentos, sabían cómo era el comportamiento de esas personas. Entonces yo creo que eso tuvo mucho que ver con todo el rol que estuvimos estudiando la semana pasada sobre esas circunstancias de engaño, de ser tráfugas, podemos decir deslealtad uno con el otro, y que si se viera hoy uno diría: uy, pero increíble. No, eso pasa normalmente en nuestros días. ¿Qué más decimos? Detrás de todo esto hay un principio bíblico sobre no hacer yugo desigual. ¿Eso lo tenemos claro? No es simplemente una imposición, no es simplemente una ley de Dios, aunque si fuera así nomás, pues hay que cumplirla, porque Dios es soberano. Simplemente hay que, uno alaba, uno enaltece al Señor, es en la obediencia. Entonces, si el Señor decía, pero nos ha dejado muy claro, y esto es una de las circunstancias por las cuales el Señor dice que un hijo de Dios no debe hacer exactamente. Y lo está viendo acá, y nos estamos dando las circunstancias. Van a haber conflictos, los dos tienen diferentes metas, diferentes visiones. Uno va para un lado, el otro va para el otro. Y normalmente, ¿quién termina llevándose a quién? A ver, ustedes así, en la suspicacia que tenemos. ¿Quién a quién? Casi siempre el inconverso tiene mayores fundamentos dentro de su ego para convencer, o sea, mayores porque le pega más a la carne y es más difícil entrar en lo espiritual y mucho más fácil ser carnal, porque nosotros somos de naturaleza exactamente, entonces es más fácil atraer a otro hacia la carne. Y esa era la circunstancia. Entonces, por eso hay un principio bíblico: no harás yugo desigual. Además, si una señorita se casa con un hombre del mundo, ¿a quién tiene como a suegro? Exactamente. ¿Quién quiere tener como suegro al diablo? ¿Sí o no? Entonces, ya saben más o menos lo que puede, o viceversa. Entonces, esas son una de las circunstancias increíble. Lo que les voy a decir pareciera más bien como una pelea de pollos, pero Dios dice que no quiere que el pío
se case con el impío. Eso parece una pelea de pollos, pero es que así es. Y así dice la palabra. Que el pío no se case con el impío. ¿Están bien o no? Bien. Verso 3 al 5. ¿Quién lo quiere leer? Que el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia por siempre, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán a Labán, hijo de Betuel. Bien. Eso es muy lindo. ¿Saben por qué? Miren, bueno, en este caso Rebeca acertó en uno de los mandamientos, y es que la bendición la tenía que dar era el padre. Entonces lo hizo bien, aunque ella era la que quería que fuera, orquestó todo, compró pasajes, todo listo. Ahorita vamos a ver los pasajes que compró. Y se lo llevó al padre, el padre era el que bendecía. ¿Qué principio bíblico hay ahí? Que un padre y una madre nunca tienen que dejar de bendecir a sus hijos delante de Dios. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Todos los días, hermanos, todos los días. Ustedes no saben los que tenemos hijos por allá afuera, por ejemplo en las ciudades. Ustedes no saben todas las veces que el Señor los ha cuidado a todos ellos sin que ninguno de nosotros sepa que Dios los cuidó. Simplemente uno los llama todos los días, bien chévere, acá haciendo esto, pero porque también tiene mucho que ver la oración y la bendición que los padres dan a sus hijos todos los días. Pastor, en todos los que viven acá en este pueblo, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Siempre, siempre. Ya sabemos cuántos muchachos han salido en este pueblo y no han regresado a sus casas, ¿no es cierto? También privarlos de entrar en tener una mala amistad que los vaya corriendo hacia algo. Los que tienen sus muchachos en el colegio ahorita es un reverbero, eso es dinamita. Qué pena decirlo, pero es así, es dinamita. Entonces sus niños están allá toda una mañana o toda una tarde, niños pequeñitos desde ya, ahí están ya siendo tratados de llevarse. Ustedes saben que eso está sucediendo allá. Entonces hay que bendecirlos todos los días. ¿Cuánto te gastas bendiciéndolos? ¿Cuánto te gastas orando por ellos todos los días, mandándolos en bendición? Esto es un principio bíblico. Esto no sucedió en esa época nada más, es un principio bíblico. Amén. Y espero que pues lo entendamos de esa manera. A mí me encanta, me ha encantado siempre el texto de Job, en el capítulo 1, donde dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Acuérdense que ahí siempre lo cito cuando viene esta parte. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. O sea, estamos hablando de los cumpleaños, ¿no es cierto? Y eran 10, entonces eran 10 fiestotas al año, imagínense. Y se volvían nada, seguramente. Entonces dice, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ya se pueden imaginar que no era limonada ni frutero, ¿sí o no? Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, aquí podríamos decirle, ¿cómo es que llama eso? Vamos a hacer que la pijamada, porque ya el diablo también le puso a eso nombre, pijamadas, que se ha convertido en una enseñanza para los niños desde pequeños, de empezar a entrar en juegos sexuales y todo eso. Lamentable, sí, pero así es. Job enviaba y los santificaba. Cuando oramos por nuestros hijos, los estamos santificando. Y se levantaba de mañana su padre y ofrecía holocaustos. ¿Se acuerdan que hablamos de levantar holocaustos en nuestras casas? Es eso, es tomar el tiempito, estar al rotico donde tú te haces y bendecir a tus hijos. A veces nos preocupamos y los hijos y lo otro. Mira, esta es una forma de batallar que Dios nos está enseñando. Nosotros queremos que hayan cambios así cuando los dejamos descarriar tantos años y ya pensamos que oramos hoy y ya cambian. No, esto es de batalla.
Hay dos formas de batallar con los hijos: antes y después de que entran en malas conductas. Antes es enseñándoles, como dice Deuteronomio 6, 4, 5 y 6. ¿Listo? Estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos. Todo eso lo saben. Antes de que ellos tomen malas costumbres. Después de que ellos toman malas costumbres, porque tú no hiciste el ejercicio, porque estabas tan ocupado y ocupada, que ya ves que el enano se creció, entonces te preocupas, te empiezas a acelerar. No, la preocupación no va a ayudar a un muchacho o a una muchacha, ¿o sí? ¿Lo va a ayudar en algo? Antes le va a incrementar los problemas. Entonces, ahora después de lo que tienes que hacer, hay dos cosas que tiene que hacer el paciente. ¿Cuáles son? La primera, sométase al Señor, no al hijo. El hijo ahorita está en problema, entonces sométase usted al Señor, entregue su vida y no deje de bendecirlo. No deje de bendecirlo todos los días. Con el tiempo verá los frutos, porque por algo está la oración en la Biblia. Porque si fuera solo por un tema más de teología, pues vaya y venga, pero nosotros sabemos que la oración del justo es eficaz y puede mucho, ¿no es cierto? Entonces el justo es ese papá y esa mamá que descuidaron a sus hijos cuando pequeños, llegaron a la adolescencia, entonces no eran justos, por decir algo. Ahora acérquense al Señor, Él se acercará a ustedes y a partir de ahí el Señor tomará en cuenta sus oraciones. ¿Les va a dar pereza? Como les dio pereza enseñarles, ahora tienen que doblar un poquito. Ahora ustedes tienen que entregar su vida, que es de esfuerzo, y aparte de eso, aprender a bendecirlos. Que eso no sea forzado, que sea algo que fluya. Que tú creas, el que le invoque es necesario que le crea, que tú creas que el Señor les está cuidando en el lugar donde así estén ahí en la cama del lado tuyo. Porque ahí también pueden haber ángeles caídos, demonios, y el mismo Satanás que está maquinando a ver cómo les hace daño a quien les presenta para dañarle lo poquito que tienen de él. ¿Sí o no? Entonces nosotros a veces queremos, como les he dicho muchas veces, ahora la sociedad está acostumbrada a que en el colegio le enseñan a sus hijos, casi que les enseñan a vestirse también. Entonces los tutores ahora son los profesores. Por Dios, la mejor enseñanza, la más efectiva es en casa. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí veo mucho pequeñito, muchos niños pequeños. No digan, no, eso es mientras crecen. Cuando se den cuenta se les creció el enano o la enana. Y ya son grandes y a llorar al mono de la pila, decían. Ya les comenté que era el mono de la pila, ¿o no? ¿Sí? En Bogotá hay una fuentecita allá arriba por la 7ª con 3ª que se llama El Mono, y hay una pila y la gente está acostumbrada a tirar monedas allá y a rezar allá. Entonces, a llorar al mono de la pila. ¡Qué historia! ¿Entendieron lo de Job? Job se levantaba y lloraba, y mira lo que dice Job, qué increíble. Te acontecía que en el 1:4 en adelante, y acontecía que habiendo pasado un turno en los días del convite, Job le enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, acá viene, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job. ¿Esto cuánto? Todos los días. Subrayen esos 3 versos, por favor, papitos. Quizás mis hijos pecaron contra ti, y cuando uno va conociendo el carácter de Dios, sabe que Dios un día va a tomar decisiones. Entonces mi oración, la oración del papá y la mamá, que es vista por Dios como una ofrenda limpia, olor fragante, dice, voy a evitar castigarle a su hijo por ahora. A veces Dios permite que entren en circunstancias difíciles para que ellos también aprendan, porque no anda Dios a toda hora salvaguardando a nuestros hijos que se porten bien mal y Dios cuidándolos todo porque yo oro. ¿Van a aprender algún día? No, Dios también sabe cuándo dejarlos que entren en circunstancias difíciles para que aprendan.
Isaac lo hizo conforme a la promesa de Dios, diciendo: y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia. O sea, Isaac se acordó que Dios le cumplió a su padre Abraham. Entonces él hizo lo mismo, confiando en que Dios le iba a cumplir a él. Así que para bendecir a los hijos es necesario recordar las promesas de Dios pasadas y las futuras, porque hay promesas pasadas, pero hay promesas futuras. Del 6 al 9, ¿quién quiere leer? Ahí en Génesis 28. Amén. Y vio a Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar sí mujer de allí, para tomar para sí mujer de allí. Que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Y vio asimismo a Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaí. Manejas muy bien el hebreo, sí. Además de sus otras mujeres. Gracias. Mujer hebraica. Entonces, Esaú, él cree, porque él todavía no estaba aceptando las circunstancias de que se le había quitado esa doble porción. Entonces él dice: voy a contentar al cucho con algo. Voy a tomar mujeres de Ismael. No voy a tomar cananitas más, no voy a tomar las hijas de Het, sino voy a ir y ahora voy a traer mujeres más polígamo que ese no había. Ya tenía unas y dijo: voy a traer unas de la descendencia de Ismael. Pues resulta que así como las cananitas, también las ismaelitas habían sido rechazadas por Dios. ¿Se acuerdan Ismael de dónde viene, no es cierto? De la esclava. Entonces él dijo: voy a contentar a mi papá y tal vez así, aparte que ya me bendijo alguito, me vuelva otra vez la primogenitura, más o menos como por ese lado. Dios no acepta que a él se le obedezca o se le siga a través de nada que se le parezca a él. No idolatría, ni falsas confesiones, ni falsas convicciones. Dios es soberano y debe ser alabado, adorado y obedecido a pesar de las circunstancias. Tengan en cuenta esto: Dios es soberano, debe ser alabado, adorado y obedecido independiente de lo que estemos pasando. Y más adelante vamos a ver unas cosas que la verdad que ponen a llorar a más de uno viendo estas circunstancias. Cabe resaltar que Jacob, cuando se fue, ¿cuántos años creías tú que tiene Jacob cuando salió de ahí? 40. 30, listo. Entonces tenía 77 años. 77, acuérdense que en esa época vivían así como, por ejemplo, a mí me han dicho que tengo 41 años. Vean la envidia. En esa época se vivían 100 y punta de años. Así que tener 77 es como tener hoy 30, 32, 35, que es una buena edad para hacer hogar, aunque hoy en día buena edad es a los 13 años. ¿O no? Van a decir que no. A los 15 ya piensan que se quedaron sin marido. ...77 años, yo hice algunas cuentas por ahí, vi por ahí algún pastor me colaboró. Por ejemplo, en Génesis 47:9 dice que él tenía 30 años cuando fue a Egipto. José tenía 17 años cuando lo vendieron. A eso se le suma 7 años de hambruna. José nació cuando Jacob tenía 91 años.
son cuenticas que se pueden hacer, no a la deriva, sino que va a dar que él tenía 77 años en el momento que él sale de la casa de sus papás. ¿Se imaginan nosotros yéndonos a esa edad de la casa de nuestros padres? 77. No. Todavía hay más de uno, ¿no es cierto? Verso 11, 10 y 11. Nosotros vimos hasta 9 ahorita, ¿no es cierto? 10 y 11, por favor, ¿quién lo lee? Amén. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y volvió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Bueno, la primera vez que este jovencito de 77 años sale de afuera de sus padres. La primera vez que ese hombre tiene que ir a enfrentar la vida solo. Llevaba más o menos entre 60 y 70 kilómetros caminados, que es lo que nos dice acá de Berseba hacia Harán. Más o menos entre 60 y 77 kilómetros en el Medio Oriente, caminados. Pero a él tenía una motivación grande. Lo que lo hacía caminar bastante era el susto que tenía que Saúl lo matara. Entonces hace caminar y correr a cualquiera, ¿sí o no? Entonces acá dice que ya cansado, a la madrugada cogió una piedra y como almohada, a aquellos que les gusta jugar a los almohadazos, vean, sí. Cogió una piedra como almohada y se acostó y puso su cabeza. Yo no sé quién carajo puede descansar con una almohada de esas, pero el cansancio de él era así. Ahora uno se está imaginando una piedra y ponerla ahí, poner la almohada. No, puede ser una piedra más grande y recostarse. Pero bueno, eso es de la abundancia del corazón habla la boca. Cada uno mirar cómo se recuesta en esa piedra. Tendrá que ver con cada cosa que tenga uno en el corazón. Entonces dice que Jacob representa el cuadro perfecto cuando alguien huye de Dios. Exactamente. Yo quiero que se fijen en eso porque ese va a ser el resto del tema. Jacob no tenía una percepción de Dios perfecta cuando estaba con sus padres. Tal vez su papá sí, Jacob no. Y las circunstancias que vemos, todo el rollo que hemos visto, da a entender que ese hombre todavía no tenía una percepción de Dios. Posiblemente no tenía a Cristo en su corazón. Lo podemos decir por lo que vamos a estudiar más adelante. Entonces él huye. ¿Qué hace la gente de afuera? Tienen necesidad, ¿no es cierto? Bastante necesidad. Andan con miedos, con sustos, dependiendo de la bolsa de valores, dependiendo de si sube el precio de la papa, si baja el precio del arroz, dependiendo de todo. Si tienen una esposa bonita, están preocupados que alguien se la mire o que ella mire a alguien, y viceversa, ¿no es cierto? Y si tienen un trabajo, están preocupados que de pronto se queden sin el trabajo, o no tienen trabajo y quieren buscar un trabajo. Y están en una cantidad, la sociedad está viviendo una vida, lo que estudiamos el jueves con los nuevos creyentes, una vida de inseguridad. Una vida de inseguridad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Una vida insegura. Bueno, eso es una persona que no tiene a Dios en su corazón. Ahí podemos tipificar que este hombre representa a quien huye de Dios. Y la gente ahí uno diría que no, ellos están huyendo de Dios. Que cada que alcanzan algo de allá afuera, están huyendo de Dios. Amén. Bien. Desde el momento en que él accede a todo lo que la mamá planea, nos lleva a pensar que no tenía una relación íntima con el Claro, que falló también. claro, porque él también falló. Si hubiera sido otro hombre, se para en la brecha y le dice, escucha, usted está embarrándola. Pero no, simplemente cayó en la trampa. Él tenía que ser moldeado, sí tenía. Estaba lejos de su padre, estaba lejos de su mamita que lo apapuchaba tanto, a bebé lindo, ven para acá. Ahora estaba lejos allá. Ustedes se pueden imaginar cómo estaba ese hombre. Podemos hablar una palabra clara que hoy se habla de desecho. Desecho, cansado. Tremendo, ¿sí o no? ¿Cuál es el lugar donde más uno se siente vulnerable? Ahí.
cuando está lejos de Dios o considera que Dios no está con uno. Uno es una persona muy vulnerable para todo el mal que tenemos dentro y que viene de afuera. 12. Entonces aquí empieza el Señor a obrar en ese hombre. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Esa es la famosa escalera de Jacob, que ha dado para una cantidad de doctrinas torcidas, cosa increíble. Y es algo tan sencillo, ustedes lo vuelven a leer en sus Biblias nuevamente, y en realidad era una visión, más que un sueño, era una visión celestial, totalmente. Esta escalera simboliza a Jesucristo, el cual es el único camino para llegar al cielo, que se tipificó de esa manera en esa época. Es una cosa, y no se le tiene que dar más alargue a esto. Representa a Jesucristo, digámoslo así. Jacob nunca había visto una teofanía en su vida. Eso era una teofanía, y pueden presentar, porque ahí no aparece Jesucristo, pero una teofanía sí, porque aparece el Padre más adelante. Los ángeles simbolizan el cielo abierto para todos los que por esa escalera suban. Eso es todo lo que tipifica. Mira lo que dice Juan 1:51 y 1 Timoteo 2:5. Juan 1:51. Entonces, para todos aquellos que están cansados, es el mismo texto de Mateo 11. Dice: vengan a mí los que estén cansados y cargados. ¿Quién lo dice? Jesucristo, ¿no es cierto? Y acá Él está cansado, perseguido, la vida, digámoslo, que lo ha maltratado bastante. Jacob podría sentirse muy maltratado de la vida, aunque nosotros sabemos que el maltrato que uno dice de la vida es porque uno mismo imanta los males. ¿Qué dice? Amén. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Tipifica a Jesucristo y tipifica la escalera, la única circunstancia. Se abre el cielo en Marcos 1:15. En 1:15, ¿qué dice? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Yo y mi Padre uno somos. Y así muchas circunstancias. Lee. Primera de Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando 2:5 dije. 2:5. En esta está grabado. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Un solo mediador y un solo Dios y un solo mediador. Ahí también corta la doctrina del Jesús solo. ¿Se dan cuenta? Porque no tienen razón de decir que hay un solo Dios y un solo mediador. Está hablando, hay un solo Dios y uno que es mediador, Jesucristo hombre. Ya aparecen dos personas de la Trinidad. Entonces, eso tipifica la escalera a Jesucristo. La única forma de llegar al Padre es por el Hijo. Amén. Desaparece toda idolatría. Desaparece María, desaparece Buda, desaparece Mahoma, desaparece todo, absolutamente todo. Y la Biblia nos ratifica en muchas porciones de la Biblia que es solo a través de Jesucristo, lo cual la mayoría, no, sino todos, no, la mayoría de ustedes ya recibieron esa escalera. Amén. Y es la única que nos puede ir llevando del escalón. Ese escalón sería de gloria en gloria. Qué bonito. Jacob se encontraba solo. Él jamás había tenido una teofanía en su vida, aunque su padre y abuelo sí. Eso tuvo que ser muy, pero muy duro para este hombre. Del 13 al 15, ¿quién lo lee? Entramos en lo bueno, en lo mejor todavía. Y
Jehová estaba en lo alto. Ahí está. ¿Sí ven? Entonces ahí aparece el Padre. Y el verso que leímos antes de Juan, que dice que de ahora en adelante verás el cielo abierto y los ángeles que van de aquí para allá. Y arriba estaba el Padre, aquí aparece el Padre también arriba. ¿Lo vuelves a leer, por favor? Y aquí. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de El yo soy. Bien. Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Un Dios de promesas. Vean tan bonito. En el verso 14 dice que serán benditas todas las familias, pero en esa simiente. Y está hablando de la simiente. Primero que todo, acá hay algo que podría entrar a cuestionarse. No dice Dios, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. ¿Por qué no le dice de su papá también? ¿Sí me entienden? Entonces, porque Abraham es el padre de la fe, de la simiente. ¿Listo? Y ahí para adelante no necesitaba ratificarle que algo más, sino simplemente porque le hubiera dicho Isaac también tu papá. Entonces no, el padre de la fe es Abraham, y eso está bien claro. Esto se da antes de la ley, entiendan esto. Esto antes de la ley. Todo lo que ocurra acá tiene que ver con la gracia. Todo lo que ocurre acá tiene que ver con la gracia. Hasta que entramos en Éxodo, al desierto del Sinaí, entonces empieza la ley. Pero todo esto que ustedes ven acá, doctrinas que ven acá, tienen que ver con la gracia de Dios, que aparece el mismo Hijo de Dios. Y dice que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No dice que no le va a pasar nada, no dice que va por alfombra. Yo te guardaré, supuestamente lo podríamos decir, de la muerte, pero no lo va a guardar de circunstancias que necesita para ser moldeado. Nosotros no vamos a ser guardados de pasar de vez en cuando necesidades económicas. Llegamos a Cristo y se abren puertas financieras, ¿sí? Dice la palabra. Dice así. ¿Qué dice? Sí. Vamos a pasar por circunstancias complicadas, difíciles. Jacob apenas estaba iniciando su proceso, su peregrinaje. Podríamos decir que recibió a Cristo en esta escena y apenas iba a empezar su moldeo. Y eso es excepcional, porque nosotros también a veces llegamos a la iglesia con unas expectativas tan diferentes a lo que es el evangelio, que era lo que nos enseñaban tal vez antes o escuchábamos, y hoy en día entendemos que no, y los que están acá ya lo entendieron porque no se han ido. ¿Sí o no? No se han ido es porque entendieron que así es, que el Señor lo que hace es, cuando se va a una iglesia, nos da herramientas, nos dota de las herramientas necesarias para aprender a vivir allá afuera conforme a su voluntad, que no es nada fácil, pero que precisamente ese es el orden de Dios. ¿Qué nos enseña esto? En Juan 14:6, otra vez, porque habla mucho de Juan estos textos. ¿Quién lo quiere leer? Juan 14:6. Si todos al tiempo no se puede. Hoy están flojos, sola. Ni la hermanita Caterina ha leído todo. Increíble. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo ratifica o no lo ratifica? Él es la escalera.
La única vía que nos conduce al Padre, al cielo. Hay otra escalera que se parece a esta. ¿Se acuerdan? Que hay un camino angosto y otro ancho. Ancho es el camino, dice la palabra, que lleva a la perdición. Ancho, a muchos les gusta el camino ancho, el fácil, el tranquilo. Angosto es el camino que nos lleva al Padre. Así que esta escalera no tenía 2 ni 3 metros de ancha, era bien ajustadita, apenas para mi delgadez, máximo. O sea que los más flaquitos que yo subían fácil. ¿Listo? No hay nadie más así, no. No, Luis sí, para Luis sí, quién sabe si alcanzará. Me te digo, ay, pero estoy más flaco que usted, pastor. Pues tienen la fe, hermano. Las promesas que salen de la boca de Dios tienen un 100% de garantía que se cumplen. Cuando un hombre promete, hay un 1% de posibilidades que el hombre cumpla. Cuando Dios promete, hay un 100% de posibilidades que Dios cumpla. ¿Amén? Amén. Porque un hombre puede prometer el cielo y la tierra y morirse en el instante. ¿Sí? ¿Pasa o no? Porque es como sombra. ¿Qué pasa? Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Qué bendición. Se da cuenta que él no lo sabía, quiere decir que él no estaba enterado de mucho sobre lo que era Dios. Y ahí dice que era un sueño, despertó el sueño. Esa es la diferencia entre un sueño que se tiene cuando se come tarde de la noche y un sueño que viene de Dios. Pastor, soñé que venían hartos, unas figuras y me llevaban. Comiste para las 11 de la noche. Trata de comer a las 6 de la tarde para que a las 8 de la noche haya hecho digestión. Pero pastor, solo me comí 3 salchipapas. Agradece que no viste los marcianos llevándote para Marte. ¿Sí o no? Agradece que solo fue unas caras ahí. Más ahí cuando me llegan a comentarme que pastor, soñé esto, ¿qué será? Le dije, tragaste tarde. Abrigo. De comer tan tarde, ¿verdad? Que eso es malo. Hermano, normalmente los sueños, cuando el Señor pone un sueño, es que Dios es perfecto. Cuando Dios pone un sueño, ¿qué hace? Pues al otro día permite que tú te acuerdes y es un sueño que te lo va a decir, es para esto, ¿no? Vamos a ver si a ver que tiene un 3% de coeficiente, ¿me entiende? Dios no le da un sueño, a Dios no le importa y tú tienes 3%, o por ejemplo yo tengo 70% de coeficiente, no le interesa. No, es un ejemplo, pero dejen de ser así conmigo, por favor. Es un ejemplo, es un símbolo. Él no está detrás de quién es más inteligente y quién no. Él te da un sueño y te lo revela si es para que tú lo divulgues o para algo de tu casa, de tu vida. Y él no anda que al otro día, ¿qué fue lo que yo soñé? Yo veía como esto y lo otro. No, algo está pasando en tu metamorfosis. Algo está sucediendo.